Leonela María de la Paz Ferreira nació en 1997 en la ciudad de San Luis. Luego vivió y creció en La Paz, Entre Ríos. Vos corregime si yo meto la gamba, ¿no? Su padre, Cristino Aquilino Ferreira, combatió en Malvinas y luego de la guerra estuvo 35 años en el ejército. Cristino tenía 24 años, era sargento y estuvo más de 70 días en Malvinas. Regresó prisionero de guerra en junio de 1982. Cuando terminó la escuela secundaria, Leonela se mudó a Paraná. Hoy es periodista, bailarina, actriz y cantora. Leonela, describime cada una de esas cuestiones. ¿Es todo junto? Yo no sé quién armó eso, porque puede haber mentido un poco. No, bueno, a veces exageramos. Claro, pero sí, un poquito de todo eso. Ajá. Periodista, por ejemplo, ¿cómo? Técnica en periodismo. Ah, sos técnica. En un instituto de Paraná que se llama ETER. Sí. Ahí hice desde el 2016 al 2019. ¿Qué es una de las escuelas de Aliberti? ¿ETER? La verdad que no sabría decirte. Sí, seguramente que sí, porque ETER me parece una marca de Eduardo Aliberti. ¿Bailarina? Bailarina de los 4 años. Ajá. A los 4 años en realidad ingreso a una academia, seguramente desde que aprendí como a hacer los primeros movimientos, seguramente como que hubo ahí un poco de danza, pero a los 4 años arranco en una academia así formal a andar la danza folclórica. Sí. Así es. Sí, ¿y ahora estás bailando en alguna parte, en algún grupo? Sí, tengo un proyecto de pareja de danza, donde hacemos danzas de nuestro litoral, todas las variantes de nuestras danzas del norte, el norte entrerriano. Sí. También hago malambo sureño, soy la campeona provincial de Entre Ríos. Y bueno, y soy profesora de danzas, entonces tengo un grupo en la ciudad de Crespo, que es en Entre Ríos, ahí también muy cerquita de Paraná. Y bueno, tengo un grupo de peques y de adultos, como 30 ¿Y el canto alumnos. cómo entra ahí, Che? Y desde muy chiquita También. Siempre me gustó acompañar a mi hermano con su guitarra, entonces, bueno, él tocaba la guitarra y a mí me tocaba la parte de cantar, así que de a poquito. Naciste varios años después de la Guerra de Malvinas, pero tuviste seguramente un reflejo de tu papá. Sí, Cuentos, de mi papá, relatos. de mis hermanos, de toda la familia impregnada por eso. Sí. Así que... O sea que casi te diría que no te puedo preguntar qué pensás de Malvinas como joven que sos y qué piensa el resto de los jóvenes que no han tenido una relación tan directa como la tuya. ¿Cómo ves esto? Sí. A ver. Más allá de que creo que es un tema de los que los jóvenes no suelen hablar, creo que hay una generación, digamos, que se siente muy confusa al hablar de ciertos temas, digamos, que nos ha pasado como en nuestra historia argentina, y creo que Malvinas es una de ellas, por ende, bueno, tanta historia vacía, por así decirlo, acerca de algunas cosas que nos han marcado y que deberíamos traerlas más cerca nuestro, cada vez que podamos, por lo menos reivindicar esos hechos que nos han hecho ser de una u otra forma como argentinos. Ahora, como cuerpo social, digamos, ¿no? Vos y yo pertenecemos a este cuerpo social independientemente de las edades. ¿Qué crees que nos pasó? ¿Nos olvidamos? Como perdimos, más vale lo ocultamos. ¿Cuál es tu pensamiento? Yo creo que es un poco como pasa con varios hechos de nuestro país, digamos, ¿no? Como pasa algo, no se entiende bien o políticamente algo sucede, entonces mejor como... o también esto, digamos, te vas a una competencia que creo que nos pasa a muchos de los que competimos también, por ejemplo, en la danza. El si volvés y no volvés triunfando, digamos, claro, seguramente. Claro. Pero bueno, siento que viene de mucho también de un sistema en el que estamos, ¿no? Como que o blanco o negro, o perdés o ganás, digamos, como que no hay un intermedio de cosas que se ven. Si están compitiendo 30 y salís segunda, no, tenías que está salir mal. primera. Está mal. Claro. O sea que hay una especie de triunfalismo.
Sí, yo creo que nos pasa eso un poco a los argentinos. ¿Y tu viejo contó de los olvidos, de los ocultamientos, después cuando volvieron, digamos, derrotados de Malvinas? ¿Contó algo de eso? Yo creo que quizás no así específicamente contando sobre cosas puntuales, Sí. sino yo creo que en cosas muy básicas uno ve como eso, ¿no? No sé, algo muy particular que creo que a él lo ha afectado, que él lo cuenta y yo siento que lo ha afectado mucho, es su vuelta y tener que charlar él como soldado con la madre de los soldados que no volvieron, digamos. Ajá. Eso para mí es un abandono muy Notable, muy sí. notable, digamos, Sí. de gente que quizás no tenía por qué, digamos, tener que dar la cara sobre ciertas cosas, digamos. Y después, ni hablar, digamos, lo que ha conllevado una asistencia hacia esas personas, digamos, como... Que tardó en llegar. Claro, en temas de salud principalmente, y en temas de reconocimiento social, ni que hablar, digamos. Yo creo que yo ya como a partir de los 13 años recién empecé a ver como ese trato distinto hacia los veteranos de Malvinas, excombatientes de la guerra, de invitarlos a las escuelas, Claro. de hacer un acto, de Pero hacer un pasaron homenaje. algunos años, ¿no? Pasaron muchos años. Claro. Sí. Sí, así es. Entonces creo que en eso es como que se ha visto un montón, particularmente en las escuelas. Yo también he transitado por escuelas donde el 2 de abril, o sea, 3 días antes por ahí conlleva la preparación de la cartelera de ese día. Ajá. Y es, vení vos lee esto, y bueno, y cantamos la marcha de las Malvinas, digamos. Y bueno, todos sabemos que por ahí para recordar cosas hay que tener otras sensaciones, digamos, lógico, como pasarlas por el cuerpo. Che, ¿y tu sentimiento para con Malvinas cómo es? ¿Es distinto del resto de la gente? ¿Vos sentís que por la influencia de los relatos del viejo a lo mejor lo tenés de otra manera? Pero ¿qué es lo que sentís con respecto a Malvinas? Yo creo que es mucho sentimiento encontrado. Tengo 24 años recién, voy a decir. Ajá. Y creo como que recién es algo que estoy como... A mí también me pasó pasar cierto tiempo en donde traté de como esconder un poco eso porque me generaba como mucha confusión, cosas que por ahí en casa se hablaban, pero lo justo y necesario, o que se hablaba, digamos, y siempre era como con carpa, como quien dice, claro, digamos, como... Claro. Y también por lo de afuera, digamos, es como... Ah, vos sos hija de un veterano de guerra, como que también hay como un cierto... una cierta mirada hacia eso, entonces como que en mi vida yo también como que lo he hecho un poco a un lado hasta que, bueno, creo que un poco estos 40 años me hicieron como remover un poco de todos esos sentimientos que genera Malvinas. Paraste con el rechazo y empezás a reconocer que eso ocurrió y que sabés algunas cuestiones de ese hecho y entonces, bueno, no lo negás más. No, también porque forma parte de mi historia, digamos, y si lo escondo hay cierta parte de mí que estoy como, que no estoy viendo, digamos, y que me ha afectado y que ha condicionado muchas cosas de mi vida y de las que hacen que hoy sea esto que soy. ¿Qué haría falta para que tengamos un poco más de memoria? ¿Qué te parece que haría falta? La cosa viene por el lado de los periodistas, los medios de comunicación que se ocupan de otras historias, la escuela, la educación, la cultura. ¿Por dónde te crees que podría entrar Malvinas nuevamente? Yo creo mucho en esto de que cada uno de nosotros, dentro de este cuerpo social que decís vos, tenemos cada uno una responsabilidad. Entonces para mí es como desde el más grande al más pequeño que tenga responsabilidades en materia de, no sé, educación, políticas, culturalmente, ¿no? Sí. Desde desde el espacio más chico al más grande que pueda volver a tomar ciertos temas, ya sea Malvina o cualquier
otro suceso que nos haya y que nos haga revalorizar un montón de cosas que hoy nos hacen olvidar por qué quizás estamos como estamos, digamos, ¿no? Sí. Entonces como recabar en esas cosas que por ahí nos hacen creer como es algo del pasado, digamos, y de que es algo que no hay vuelta atrás, digamos, porque también creo que nos pasa mucho eso, también el comodismo, ¿no? Como dentro de la sociedad en la que vivimos, y de esperar que otros lo hagan también, entonces como recuperarlo como de a poco entre todos. Medio un desastre, ¿no? ¿No pensás? No sé cómo serán en otros lugares, así que no opino. Somos nosotros, ¿no? Un poquito olvideros, esto de estar ocultando las cuestiones. Sí, o de creer que no me afecta, digamos, a mí, entonces como le afecta al otro, que se le arregle el otro. Claro, claro. Bueno, entonces coincidimos en que digamos, es un momento bastante complicado para estar pensando en algunas cuestiones de la historia, ¿o no? Yo creo que dependiendo cómo se encaren esos ciertos temas, porque, por ejemplo, yo creo que algo que charlábamos mucho en esto por los 40 años es dejar de buscar encarar el tema con lo mismo de siempre, ¿no? Como que hablar solo de la gesta, por ejemplo, y es algo mucho más grande, digamos, que simplemente la gesta. Entonces es como, me parece que quizás darle una vuelta de tuerca desde donde lo encaramos al tema. Yo creo que como con todo, digamos, yo soy profesora de danzas folclóricas y es como que la gente dice, ¿hacés folclore? Como diciendo, re aburrido. Y mirá, yo lo puedo ver desde ciertos otros lugares que la verdad que es lo que hace que me apasione tanto, digamos, así como qué sé yo, como el malambo, cuando te dicen, no, pero eso es de hombre. Y no, la verdad que si vos te ponés a fijar un poco con la historia, etcétera, etcétera, y bueno, así. Entonces yo creo que es dependiendo de cómo sea, como desde dónde lo empecemos como a transitar al tema. No, yo inclusive no hace mucho tiempo decía que primero no se puede amar lo que no se conoce. Y encima lo que conocemos es una cosa gris, neblinosa, con un mar insoportable, todo lleno de piedrita, pozo de zorros, soldados llorando. Digamos, tenemos una imagen medio que, como somos olvideros, estamos siempre tratando de hacerla a un lado. Sí, totalmente. ¿Cuándo veremos un sol radiante sobre Malvinas, un campo, un prado de flores, el mar tranquilo, una playa con algunos pingüinos? ¿Viste? Exactamente, un poco de color a todo eso. Un poco de color, sacarle ese gris. Que yo creo que es lo que rescatan ciertos exsoldados combatientes. Yo siempre cuento que mi papá tiene mucho recuerdo del paisaje de Malvinas. Cuando él da charlas de Malvinas, él te habla de la geografía detalle por detalle. Yo siento que es lo que en ese momento a ellos los debe haber traído un poco a ese aquí y ahora para no atormentarse con ciertas cosas, ¿no? Entonces como creo que si charláramos un poco más con ellos y no nos fuéramos tanto a quizás leer, bueno, el 2 de abril, sino como encontrarse, ¿no? con la presencia de ellos, también te genera otra cosa. ¿Tenés idea de las cuestiones internas de los excombatientes respecto a aquellos que no estuvieron en Malvinas y sí estuvieron haciendo logística en continente y que por ahí no los quieren llamar excombatientes? Claro, los que supuestamente como trasladados, los que fueron trasladados, claro, sí. He escuchado un poco, pero esto, como la verdad que yo no sabría qué decir porque no sé qué sienten ellos, digamos. ¿Y con respecto a las mujeres, con respecto a las enfermeras? Me parece que una reivindicación absoluta debería haber hacia ellas. Sí. Digamos que venimos repasando no solamente la derrota de Malvinas, sino algunas derrotas también en cuestión de memoria, en cuestión de reivindicación. Tenemos que, me parece, ponernos a laburar entre todos, ¿no? Eso, digo. Bocaditos. Sí, con pequeñeces. Bueno, con estas charlas que estamos teniendo, me parece que en lugar de ser
unas charlas que tienen nada más que un símbolo y un significado de rendir ciertos honores y qué sé yo, también remueven un poco este caldo, este guiso de la memoria. Yo lo siento así, acá. Así que yo creo que es como un poco colectivo también, de algo que también como que está pasando en este momento, digamos, de un poco de la historia, digamos, con muchas cosas. También porque creo que la gente empieza a entender un poco eso, que está bueno pensar hacia adelante, pero es necesario recordar hacia atrás. Entonces... Me quedo con eso. Gracias. Gracias. Muy amable.